Bienvenidos, bienvenidas al temporal de documentales. Este es el encuentro prácticamente anual que hacemos en Cooperativa, donde podemos observar películas, observar parte de lo mejor de la realización chilena en un área, además, en la cual los directores y las directoras del país han sido ampliamente destacadas, que es el registro documental. Son aquellas piezas en las que vamos contando nuestra historia, vamos revelando nuestra identidad, vamos asomándonos a momentos importantes, significativos de nuestro devenir. Para Cooperativa es, la verdad, un honor ser parte de este temporal de documentales. Y también es un agrado partir con una obra que nos enfrenta a preguntas tan interesantes como aquellas que plantea Dios. Dios es parte de los largometrajes del proyecto MAFI, que es el mapa fílmico de un país. Es parte del colectivo que se realizó, que se formó en el 2011 y que en el 2014 ya había estrenado su primera película, que es Propaganda. En Dios hay una historia que se cuenta a través de planos fijos y breves que nos van a ir trasladando, nos van a ir conectando con la religiosidad de distintos personajes, de distintos grupos, de distintas comunidades en el país, con mensajes que a veces son contradictorios, que se encuentran entre sí, varios de ellos articulados en torno a la visita del Papa Francisco. Están los directores de Dios, Israel Pimentel y Josefina Puschmann, para conversar con nosotros respecto a esta película documental. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida, Josefina, Israel. Hola, muy bien, Hola gracias. Paula, hola, muchas gracias. Una de las cosas que nosotros comentamos en este temporal de documentales hace ya un par de años, cuando comenzó la pandemia, es que probablemente hay pocos momentos tan interesantes o en los cuales el cine, la realización, los documentales, las películas acompañan tanto como en los días de pandemia, ¿no es cierto? Cuando parte de de nuestra conexión con el arte pasa por aquello que podemos ver en nuestros hogares. Quería primero tener una reflexión temprana de ustedes respecto a cómo o qué valor o qué rol creen que está cumpliendo el cine, las películas como Dios, que vamos a ver en el temporal, en momentos de pandemia. Entonces, Josefina, si quieres partir. Bueno, creo que es una gran pregunta. Gracias también a todas las plataformas de streaming locales que han aparecido, tipo Onda Media, que es una plataforma nacional que permite ver películas como Dios, que no se encuentran en otros espacios, o plataformas nuevas como Rivi, que también tienen un foco latinoamericano. Ha permitido acercarnos a distintos realizadoras y realizadores y producciones locales y latinoamericanas que nos han acompañado en estos tiempos de encierro. Yo creo que esa posibilidad de acercarnos mientras estamos en casa a otras realidades, a otros mundos, y poder viajar de alguna manera desde el espacio de nuestros hogares y compartiendo ciertas temáticas y problemáticas, ha sido bien interesante, creo. Entonces, Israel quiere comentar. Israel, ha sido una experiencia similar para ti, porque Josefina habla de las distintas plataformas con las que, claro, nos hemos conectado para poder no solo acompañarnos. Yo creo que además el cine tiene esta capacidad de hacernos viajar en el espacio, pero también en las sensibilidades, en las ideas de distintas personas, ¿no? Es asomarte a, por fin, salir un poco de tu cabeza para entrar quizás por un momento en la de otras personas. Sí, de todas formas yo creo que ha sido una oportunidad como para que el público se pueda abrir estas ventanas y salir a recorrer el mundo desde el encierro de la casa. Y creo también que por lo menos en el momento en que estamos viviendo en nuestro país, que se está empezando a construir y escribir una nueva constitución, reflexionar lo que nos ha llevado hasta este momento ha sido posible a través de los distintos documentales, no solo los que hemos hecho con las personas en MAFI, sino que también de otros realizadores chilenos. Y creo que es súper motivante también para el cine documental saber que todavía hay formas de llegar al público y de aportar de cierta manera a la reflexión en estos momentos. Es como que el cine encontró su camino, el cine documental y en general se buscó
aquellas formas de conectarse con nosotros, y el temporal de documentales es una de ellas. Yo tengo que hacer la mención aquí a quienes nos acompañan, que es el CCDOC, que es la Corporación Chilena del Documental. Israel mencionaba la convención, y claro, lo que Dios nos trae, lo que la película Dios, no, Dios ya verá qué nos trae cada uno, y será decisión de cada quien, de las creencias de cada quien, pero lo que la película Dios nos trae son las reflexiones en torno a varios temas que yo creo que hoy día están en la conversación, ¿no? Ustedes registran las manifestaciones feministas de las mujeres que literalmente no quieren a Dios en sus ovarios, como dicen los cánticos, pero también está la religiosidad mapuche en términos de aquello que consideran sagrado, ¿no es cierto? Y cómo este aspecto sacro se ha visto atropellado, se ha visto arrasado, se ha visto expuesto y sin respeto. Está también la religiosidad de las iglesias evangélicas, y por supuesto la visita del Papa, que de alguna manera sobrevuela todo este documental. Si lo miraran con los ojos de la convención, con los ojos de este Chile constituyente, Josefina, ¿qué hay en Dios que crees que es interesante de ver, de reflexionar en estos momentos? Estamos viviendo unos momentos increíbles, tenemos mucha suerte de hoy ver a Elisa Loncón ahí liderando este proceso y conectando este cruce de lo que podría ser un otro Chile, con otra bandera, con la Buenufoi arriba de todo finalmente, lo que se ha levantado un poco desde las movilizaciones de octubre, las revueltas, que han aparecido hasta otros símbolos como para unir de otras maneras y con otros imaginarios y posibles futuros conectados también mucho a otros pasados, lo que puede venir en este país. Pero creo que volviendo a la película, la figura viendo a Elisa Loncón me recuerda mucho a momentos específicos en los que recorrimos en Dios, que tienen que ver, por ejemplo, con un plano donde está José Santos Millao, un dirigente bien reconocido, uno de los líderes de ADMAPU, hablando de cómo han tratado durante todos estos años a todos los movimientos mapuche como terroristas. Entonces ese cruce entre no solo las cosmovisiones que aparecen, sino que también la política que está aparejada a ciertas formas de habitar un territorio y cómo las repensamos, es algo que está desde los territorios y desde los cuerpos también que habitan es algo que está muy presente en Dios a lo largo de toda la película, ya sea desde el camino que seguimos a la Maxi Mercedes, que nos lleva a momentos como de conexión con el agua y con otras formas de habitar el territorio, las luchas ligadas a lo que hablaba recién más de cuando vemos a José Santos Millao hablando de que nos tratan de terroristas. Y por otro lado, lo que hablabas de las luchas feministas, que tienen que ver también con el cuerpo y con cómo hay ciertas crisis institucionales, valóricas, que la película finalmente registra y que es lo que hoy podemos conectar con el proceso que estamos viviendo, con esas crisis institucionales que queremos repensar, que queremos reconstruir, refundar a distintos niveles, también desde las diversidades sexuales y más. Y algo que yo creo que descubrimos en la película es esta como fuerte matriz católica que estaba en el país, que era algo que claro, se ha hablado mucho, pero que también se ve súper presente, a pesar de que pensamos que tenemos un Estado laico, hay mucho como este cruce católico que está como tensionando unas formas de vivir hoy que finalmente están totalmente en transformación y que fracturan esta matriz y que requieren de otra refundación constitucional como la que estamos viviendo. Me llamó mucho la atención, quiero también, gracias Josefina, quiero la reflexión de Israel, pero me llamó mucho la atención que en los momentos iniciales de Dios se explora o queda en evidencia esta relación de la religión con el agua, ¿no? Es un elemento que es sacro de distintas maneras, y es otro de los aspectos de los cuales hoy tenemos una tensión muy grande en Chile, ¿no es cierto? Respecto a la propiedad del agua, respecto a cómo se garantiza el acceso al agua. Y la verdad es que cuando uno mira a Dios, dice la película, uno no puede dejar de pensar que
existe una conexión que tiene que ver con lo religioso, que te habla de lo importante que es el agua para las comunidades, para las personas, pero además cómo se le adjudica este valor simbólico que probablemente le da tanta fuerza a la discusión, yo creo. O sea, la discusión del agua es una discusión que nos apaga, que se intenta sofocar y no termina, Israel. Sí, la secuencia del agua con la que abre la película, claro, pues intenta conectar estas distintas visiones que hay en torno a este elemento desde distintas perspectivas y que creíamos nosotros o descubrimos a través de la película que podía servir como para poder armar los distintos personajes, por así decirlo, que son estos distintos mundos, estos distintos territorios que explora la película, y para ir describiéndolos también, no solo pensando en el público chileno, sino que también en el público latinoamericano, de que tuvieran alguna manera como de sentirse representados también en la película. Y sin duda, claro, pues, se descubre ahí que es un elemento que trasciende de lo político y se va también a lo místico, por así decirlo, y eso es súper interesante, aunque es difícil de plasmar en imágenes, pero creemos que junto al apoyo de los 15 realizadores que participaron de la película pudimos lograrlo eh, de buena manera. Aquí está el agua en una piscina, en una casa, en un condominio, ¿no es cierto? Hay una imagen de esta agua como parte del jardín, como parte del decorado de una familia de clase media alta. Y también está el agua que es sagrada, que hay que dejar correr. Está el agua en distintas escenas. ¿Me podrían hablar del método de filmación de Dios? Porque Dios atraviesa por estos distintos territorios, ¿no es cierto? Cruza imágenes de matinales con imágenes en la Araucanía, con escenas del Papa. ¿Cómo es el trabajo de filmar en una película que es de alguna manera coral, ¿no? Tiene estas Sí. distintas voces, estas distintas perspectivas, estos distintos escenarios. Eh, el trabajo de MAFI, de Mapa Fílmico de un País, nació de manera colectiva y siempre nos hemos planteado el trabajo de esa manera, o sea, como con equipos, por ejemplo, aquí en la dirección la Josefina, junto a Christopher Murray y yo, pero también invitando a distintos realizadores a lo largo de Chile a registrar en sus territorios y poder compartir miradas y buscar a través de imágenes fijas, que es la característica una de las características de la película de Mafi, a través de imágenes fijas poder ir como mapeando Chile, por así decirlo, y de ahí viene el nombre del mapa fílmico de un país. Y también todo esto de Mafi partió como una plataforma colaborativa en una página web donde uno podía acceder a microdocumentales de plano fijo de un minuto. Esto fue en el año 2011, ya casi 10 años, que partió con esta idea. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que aquí había una posibilidad mediante el montaje de crear películas de más larga duración y ir encadenando los planos uno tras de otro para generar nuevos significados y nuevas reflexiones. Y así fue como nuestro primer largo documental fue Propaganda, que registraba las campañas presidenciales del año 2013. Y después vino este proyecto que era Dios, que partió antes de saber que venía el Papa Francisco a Chile, pero que también lo habíamos tomado como una tarea colaborativa en que íbamos a sumar a todos nuestros realizadores o a los que pudieran en el fondo, y que culminó con esta película donde se sumaron 15 de nuestros realizadores y que tuvimos equipos, estuvimos grabando desde Punta Arenas hasta en Iquique, y no solo la Avenida del Papa, sino que también habíamos empezado a grabar mucho antes, y fue una experiencia que
periódicamente invitábamos también a los realizadores a ver algunos armados, los primeros duran como 3 horas y media, una cosa así, y a reflexionar sobre el montaje para ver cómo ir construyendo este relato, que es una tarea bastante titánica porque hay muchos caminos posibles finalmente, pero todos los caminos conducían a Dios. Así que, no sé, fue una experiencia que es súper enriquecedora porque también como grupo humano uno va descubriendo cosas, distintos puntos de vista, ¿cachai? No, se nutre mucho en la discusión y el montaje y finalmente la película, creo yo. Tiene varios planos muy interesantes, tiene declaraciones que son muy decidoras respecto a cómo las personas viven esta religiosidad. Te invito a ver, o los invito a quienes están conectados, conectadas con el temporal de documentales y con esta entrevista, vamos a ver algunas de estas imágenes de Dios a continuación. Haciendo el bien proclamas la misericordia, renuevas nuestra fe. Derecha. Mi tierra clama hoy justicia y redención. Hazles danos a tu Señor. Estás aquí, puedo respirar todo tu amor. Cambio. Terremoto y lo que sucedía, el centurión y la tropa que custodiaba a Jesús decían muy espantados: verdaderamente era hijo de Dios. Y así me fui acercando a poquito, así haciéndome el weón, y las locas me quedan mirando y dicen: weón, ¿tú eres Jesús? Weón, nosotros somos demasiado fan tuyo. Weón, trabajamos todo el año en techo, vamos a la parroquia todos los domingos. Y así bacán salió Cachita con Chetumare. ¿Cachai? Y está así bacán, pues, weón. Y le digo: no, sí, yo soy Jesús. Y empecé a hacer mis magias, pues así. Les convertí el agua en... No le iba a convertir el agua en vino porque era muy derroto, pues, weón. Le convertí el agua en Aperol Spritz, en espumante, así. Le multipliqué unos sashimi, unos panes... Sí, pues, hermano, unos panes sin gluten, ¿ah? Ahí está parte, un extracto de las imágenes de Dios, donde hay espacio para lo sacro y para lo profano, ¿no? Ustedes se acercan, y la cámara de todos los realizadores se acerca desde distintas sensibilidades. Tenemos un humorista que está haciendo la comedia, ¿no? El stand-up comedy con la figura de Jesucristo. Hay algunas imágenes que yo invito a quienes vayan a conectarse con el temporal a observar con detención la imagen, por ejemplo, de la visita del grupo evangélico que canta y cantan en la penitenciaría, ¿no es cierto? Y hay allí un plano donde tú ves a todo el grupo cantando y a todas las personas en esta visita hasta la cárcel. Hay algo en Dios, en la película, que tiene, como les planteaba un poco, estas distintas perspectivas. Y a mí me da la impresión, y se lo quiero preguntar a Josefina, que no hay una sola mirada. Esta no es solo una mirada irónica hacia el fenómeno religioso. Esta no es solo una mirada que valora una iglesia por sobre la otra. Esta es una mirada muy, podríamos decir, como, no sé si desprejuiciada, pero desde fuera, que no interviene, que permite que
quienes vean la película vayan identificando en ella, reconociendo escenas? ¿Crees que es una manera de describirla? Porque vemos todo, vemos imágenes que son más conmovedores, vemos imágenes que son extrañas, vemos imágenes que nos sorprenden, escuchamos diálogos que nos sorprenden también en algún momento, y cuando se están vistiendo los santos literalmente, ponte tú. ¿Cuál es desde dónde está mirando a Dios la película Dios? Sí, como dices, es una película observacional que busca explorar estos distintos espacios y momentos y una especie para entender cómo se construye socialmente a Dios, de alguna forma. Nos interesa mucho entender eso, Dios no como algo fuera del mundo, sino que como algo que se construía desde pequeñas acciones cotidianas, en distintos lugares íntimos, públicos, espectaculares, más banales, también espacios más sagrados. Entonces, la idea era tener esta serie de fragmentos y espacios, entender las distintas formas en que se construye Dios socialmente, pero también cuáles eran sus consecuencias políticas, finalmente. Entonces, si bien tenemos una mirada que es fragmentaria, que explora distintos momentos, espacios, sí hay un punto de vista que tratamos de construir a lo largo de la película, y que tiene que ver con esta tensión entre la crisis institucional que se está viviendo, valórica, sobre todo ligada a un tipo de iglesia dominante, colonial, que es la Iglesia Católica, finalmente, versus de alguna forma las otras miradas y conexiones con la fe o con lo religioso que también aparecen al final de la película o se están hilando a lo largo de todo el relato. Entonces, si hay una crisis o una tensión que queremos hacer aparecer, que tiene que ver con esta mirada más crítica, por un lado, pero que no es una crítica necesariamente a la religiosidad, a la espiritualidad o a la fe misma, sino que a la institucionalización que se ha hecho de ciertos valores que han dominado cómo se construye un territorio, cómo se dirigen ciertos cuerpos y las posibilidades que tienen. Y ahí nuevamente aparece la relación entonces con el movimiento feminista o con las disidencias sexuales o con los abusos que han venido de parte de cierta iglesia. Y las luchas y resistencias que vienen desde otras, en especial todo el camino que hicimos siguiendo la Machi Mercedes en el Gualmapu. Entonces, ese es el punto de vista. Es fragmentario, es una estrategia que que toma distintos territorios y espacios, pero sí tiene una perspectiva crítica en torno a ciertas formas de imposición de valores en este territorio. Ya, y eso tiene que ver con una iglesia hegemónica donde uno podría identificar, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero también tiene que ver, yo estoy pensando en las iglesias cristianas, ¿no? Que tienen este carácter de apoyo, de acompañamiento, muy fuerte en comunidades más abandonadas, ¿no? Las personas en la cárcel, pero también en barrios con menos recursos, pero que también tienen una agenda, ¿no? Hay una intención de injerencia política en relación a valores muy, muy conservadores, digamos, tan conservadores o más como los católicos. Quizás allí lo que está en el contraste es la religiosidad mapuche. Si te entiendo bien, Josefina. Me gustaría, ¿sí? Sí, totalmente. Tiene que ver con una cuestión cristiana, pero igual de alguna forma nos enfocamos más en el catolicismo porque finalmente seguimos la estructura del Papa y es la iglesia que está como impuesta de manera más fuerte. De alguna forma la religiosidad evangélica aparece, pero no la tomamos de manera tan fuerte en la película. O sea, está presente, pero no tiene como el foco de la crítica como se lo tiene la religión católica, en especial por su como rol dominante en ciertas instituciones políticas y en incluso en nuestra constitución. Entonces, por eso ahí está más fuerte esa mirada, pero totalmente de acuerdo con lo que dice. Claro, ahora quizás también porque ustedes están mostrando, la película está mostrando a la Iglesia Católica en una de sus, probablemente en el que debería ser uno de sus hitos más importantes, ¿no? Que es la recepción de un papa. Allí está toda la jerarquía de la Iglesia, está en juego toda su capacidad para movilizar a sus fieles, toda su capacidad de organización. Hay varias cosas allí que se muestran. Hay una cuestión que en todo caso parece cruzar todas las religiones y es una cuestión muy performática, ¿no? O sea, la religión siempre es acción, siempre es rito, siempre tiene este aspecto que es performativo. Y mi impresión es que Dios se vale mucho de ese material que es tan rico para
hacer una película que tiene mucho movimiento, ¿no es cierto? Aquí va a haber canciones, guitarras, desfiles, bailes, procesiones, de todo. En ese sentido, Israel, la religión es rica en términos de imágenes y quizás eso le da a Dios, a la película, este carácter que es tan variopinto, ¿no? Que es tan movido, que es tan interesante finalmente de Sí, observar. sí, sin duda pasa eso. Yo creo que es en parte porque, claro, también cuando nos planteamos hacer esta película y nos pusimos a reflexionar sobre esto y investigar, nos dimos cuenta que, claro, es súper difícil agarrar un fenómeno como la fe, ya sea, o como la espiritualidad, ya sea en el mundo católico, en el mundo evangélico, en los pueblos originarios, eh, cuando se trata de un fenómeno que en general debería ser súper personal y súper íntimo, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, nosotros descubrimos que estos momentos performáticos o de los rituales podían ser una manera muy audiovisual de poder describir estos distintos mundos. eh, y ahí, claro, pues tuvimos que investigar mucho cuáles iban a ser los pasos, cuáles iban a ser los momentos que desde la audiovisualidad iban a ser más interesantes dentro del itinerario de la visita del Papa, dentro del itinerario de la organización de la visita, o bien dentro de las festividades o las ceremonias que hay durante el año en la vida de la Machi Mercedes, por ejemplo, y tratar de estar ahí y buscar un punto de vista que pudiera ayudarnos a construir esta complejidad y estas tensiones que van cruzando todo Chile. Y nosotros creemos que también la película tiene una de sus grandes virtudes que permite, tal como tú decías hace un rato, que el espectador vea la imagen y pueda generar sus propias interpretaciones de lo que está viendo. Obviamente, a través del montaje, a través de la edición, hay un acompañamiento para poder guiar esta mirada y establecer el punto de vista que describiría las cosas, pero también hay un espacio hay un espacio para que los espectadores puedan formar sus propias opiniones de las imágenes. Y algo que nos pasó cuando recién estrenamos la película era que distintas personas, a partir de su background, a partir de la crianza con respecto a la religión que recibieron, podían interpretar distintas cosas de la película y verse identificados con distintas cosas, o establecían relaciones distintas entre las imágenes, y eso es súper interesante, creemos, de la película. Por ejemplo, claro, pues hay personas que vienen desde el mundo más agnóstico, por así decirlo, que lo ven como como una película interesante desde el punto de vista de describir el fenómeno de la fe. Pero también me pasó, por ejemplo, recuerdo una persona que estaba vinculado al mundo de la prensa del arzobispado, que su primera reacción cuando supo que se había estrenado la película era decir, pero esta película, ¿de qué se trata? ¿Qué sé yo? Y le dije, por favor, vela, y después conversamos. Me llamó apenas vio la película, y claro, pues también había encontrado cosas que lo habían identificado, que le habían permitido reflexionar sobre el estado de su propia iglesia en ese momento. Y eso es súper enriquecedor y es una de las grandes gracias, yo creo, de la película. Sí, era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? La película tiene un punto de vista, pero no lo impone de manera tal que no puedas tú encontrar allí parte de tus experiencias, para quienes han tenido distintas formaciones religiosas, o puedes asomarte a un fenómeno que, como decíamos, es súper rico en imágenes y que además la película tiene esta gracia de mostrarlo en sus expresiones colectivas, ¿no? Porque la fe siempre es un fenómeno personal, es un fenómeno que es por definición interno, que ocurre en el silencio, en la intimidad, pero que aquí está expresado en estos actos, en estas actividades. Estoy pensando en la imagen que vimos recién cuando los niños están haciendo estos bailes religiosos, pero el referente es el meneíto, que es un baile que uno podría decir como profano, por lo menos, ¿no? No de iglesia, necesariamente. Entonces tú sacas
conclusiones respecto a cómo se procesa o reprocesa o se incorpora a la religión o lo que la religión rechaza o lo que intenta sofocar. En fin, hay varias lecturas allí. Josefina, como mujer, el acercamiento a la religión tiene desafíos particulares, ¿no es cierto? O sea, las religiones son por definición patriarcales. Yo creo que, por ejemplo, incluso en el mundo mapuche, lo ha dicho Elisa Roncón, hay una fuerza femenina que no siempre se ha dejado ver, ¿no es cierto? Estamos en una sociedad que durante muchísimos siglos ha favorecido a los hombres por sobre las mujeres. Para ti como mujer, la experiencia de hacer la dirección de Dios, ¿con qué te conectó? ¿Con qué reflexiones te conectó? Sí, buena pregunta. Creo que a lo largo del proceso se fue transformando esta pregunta por la religiosidad que en un comienzo no venía mucho más de tu lugar exploratorio, de explorar distintas formas de fe, distintos espacios, distintas construcciones sociales de Dios. De pronto se fue tornando un poco más crítica y nos fuimos conectando más con distintos movimientos de los cuales participábamos. Y uno de ellos, claro, el movimiento feminista o toda la lucha por el aborto libre, seguro. Entonces, hay todo un proceso ahí que creo que de mi lado me conectó mucho más con la pregunta por el cuerpo y cómo los cuerpos han sido de alguna forma muy dirigidos en su forma de ser y estar en el mundo por estos valores. Y lo que personalmente más me llamó la atención y me sentí súper ingenua de alguna forma es, quizá porque nacimos en un país cuya matriz es principalmente católica, no me había dado cuenta de lo católico que éramos, como valóricamente, y de cómo eso está tan impregnado en nuestra constitución, en nuestras leyes, en nuestras formas de movernos más allá de lo que creyéramos. Yo no me considero una persona católica, ni religiosa particularmente, o sea, sí creo en varias cosas, pero de eso no me había dado cuenta conscientemente. Entonces creo que fue como personalmente algo como impregnado en los cuerpos, y ver todos estos movimientos que estaban un poco fracturando y repensando otras formas de acercarnos a nuestras corporalidades. Personalmente fue todo muy ligado a eso, como al cuerpo, y a esta reflexión sobre la matriz católica. Es interesante, claro, uno de alguna manera nada en ella como un pez en el agua, claro, hasta que la logras ver, y supongo que la película, pero sobre todo el proceso de realizar la película, debe haber tenido mucho que ver con eso. Podemos invitar a quienes nos acompañan a ver otra escena de Dios. Aquí estamos en la visita al Papa a Chile y estamos en una de las polémicas que con más fuerza marcó no solo esa visita, sino que marcó los pasos inmediatos que iba a tener que seguir la Iglesia Católica desde el Vaticano a raíz de lo que estaba pasando en Chile, no solo con las denuncias de abuso, sino con la porfiada presencia de personas que habían sido sindicadas como parte del círculo más cercano a Fernando Karadima, que ya había sido condenado por la propia Iglesia, y que incluso, o que todavía mantenían estas posiciones de poder, ¿no? El caso del obispo Barros. Vamos a ver cómo se retrata esto en Dios. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento. No hay una sola pregunta, todo es calumnia. Segundos que sin duda quedarán en la historia de la visita del Papa Francisco a Chile. No hay una sola pregunta, todo es calumnia. Todo es calumnia. Pruebas y calumnias, dos conceptos que golpearon a quienes por años han dado la cara contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo y es doloroso. Y no solo con nosotros, sino contra todos quienes luchan por crear contextos menos abusivos
y macéticos, en lugares como la Iglesia Católica. También confirma que aún hay mucho por hacer y seguiremos en este camino. Es necesario que las palabras de perdón, vergüenza y dolor que ha expresado el Papa durante su visita a Chile se transformen en acciones concretas para erradicar de las filas de la Iglesia a todos quienes se han aprovechado de la asimetría de poder que les da su ministerio y han abusado sexualmente de niños, niñas, jóvenes y personas vulnerables. Ahí está, aparte de la indignación que genera en esa visita la presencia del obispo Barros, y como decíamos, esto luego va a remecer a la iglesia de manera muy profunda, ¿no? No solo la iglesia en Chile, donde hay también un movimiento de personas, de laicos de la iglesia, que está criticando la manera en que se están llevando a cabo estas investigaciones o estos hechos en Chile, pero luego esto va a tener implicancias internacionales. De alguna manera, yo creo que Dios trata muy bien ese momento y rescata estas imágenes en una visita que nos parece ahora, después de la pandemia, después del estallido social, después de tantas cosas del inicio de la convención, que nos parece tan lejana, pero que se preveía, tendría que haber sido una visita tan significativa en términos de su impacto, como por ejemplo la del Papa Juan Pablo II. ¿Qué es lo que ustedes en resumen ven de la visita del Papa Francisco? Porque ustedes muestran a los voluntarios, muestran los ensayos, muestran todo este mecanismo que se activa para hacer esta recepción al Papa Francisco. Israel, ¿qué es lo que Dios de alguna manera sintetiza sobre esa visita? Yo creo que lo que sintetiza la película es que de parte de la jerarquía de la iglesia, por lo menos, pensaban que iba a ser un acontecimiento épico y querían darle a toda esta visita como el carácter épico que tuvo la de Juan Pablo II en los 80, pero finalmente el Papa Francisco aterriza en un país que es completamente distinto a ese, que está lleno de tensiones sociales que estaban a punto de estallar en octubre de ese mismo año. Y con eso creo que lo que se comprueba es que ya, afortunadamente, la Iglesia Católica ya no tiene el mismo poder o peso que tenía anteriormente en Chile, y que, como tantas otras instituciones, también está sometida al escrutinio de la opinión pública, de la ciudadanía, y que ya no va a creer en esta performance con la que venía trabajando, ¿cachai? Se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. No creo que lo pueda, o sea, no han demostrado la Iglesia Católica, desde mi punto de vista, como tener la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, pero creo que eso es lo que se ve en la película, que esta visita fue un completo fracaso en ninguno de los, salvo en Santiago, que fue una misa, ni en Temuco ni en Iquique lograron llenar ni la mitad de lo que tenían pensado de personas que iban a llegar, y eso te habla de que hay una desconexión con lo que antes representaba la Iglesia Católica en Chile, y que claramente casos como los de Caradima, y también en casos en los que se ha visto envuelto, como por ejemplo ahora lo que está pasando en Canadá, ha hecho que la credibilidad y el poder de convocatoria que tenía antes la Iglesia Católica ya se haya visto mermado a un cuarto de lo que tenía antes, con suerte. Es interesante porque si uno mira las imágenes de Dios respecto a la visita y las analiza desde el punto de vista de lo que
representaba para la Iglesia Católica, pero también desde las señales que te puede apuntar respecto a cómo se estaba moviendo esta ciudadanía, que está a poco de lanzar, digamos, una serie de manifestaciones donde pide visibilización, donde pide una nueva redistribución, una redistribución del poder, ¿no es cierto?, va a emplazar todas las instituciones y el orden tal como está. Hay una cuestión bien interesante, ¿no? Ver si allí hay síntomas. Yo creo que efectivamente hay una desconfianza en la Iglesia, pero hay una desconfianza en todas las instituciones en ese momento. Y claramente esta no es una ciudadanía que va a ser convocada a una visita, aunque guarde en su vida diaria y en su práctica comunitaria un espacio para la religión, ¿no es cierto?, para la fe expresada en distintas iglesias, pero no va a partir a saludar al Papa, particularmente como tú dices en algunas zonas del país, en el norte del país, si no es con... no lo va a hacer sencillamente en los terrenos masivos de lo que se esperaba. Y en ese sentido es bien sintomático lo que se ve allí en Dios. Hay mucho en esta película de fe, ¿no? O sea, quizás hemos mencionado aquello que no funciona, ¿no? La visita al Papa que no junta a la gente, los procesos de entrenamiento de voluntarios que parecen como poco sagrados, ¿no es cierto?, poco religiosos, poco espontáneos por lo pronto. Pero también hay una ventana a lo importante que es la fe para las personas. Y en ese sentido, no sé si la película como que transita también por este otro lado. Independiente de lo que pensemos de las instituciones en cualquier religión, la fe es importante para las personas. Quizás por eso a mí me impresionó tanto la imagen en la cárcel, ¿no? La imagen de ese canto en la cárcel, porque es un evento para el cual se han ordenado, se han preparado, y lo que tú escuchas son las voces de personas que están sin libertad, probablemente en una de las situaciones como más límites en las que está alguien. Josefina, ¿hay eso también en Dios? Un poco asomarse a cómo para muchas personas la fe sigue siendo un espacio tan relevante en el que apuestan tanto. Sí, yo creo que por un lado está lo que comentaban, que es esta crisis institucional generalizada, pero por otro lado están estos espacios íntimos que de alguna forma se asoman en la película, como espacios también de éxtasis, como vemos no solo en una iglesia evangélica, también no solo en los cantos de la cárcel, sino que también fuera de la cárcel fuimos a grabar a otras iglesias en donde había también una conexión extática con la fe y con estos espacios colectivos de fe también. Y por otro lado, hacia el final de la película, también la película de alguna forma tiene una estructura vital que va desde los inicios que están conectados con el agua, pero también con bautizos. Y finalmente termina en la muerte. Vemos cómo hacen ataúdes, y por otro lado también nos fuimos a grabar a un centro de cuidados paliativos, donde distintas personas van a pasar sus últimos días, y ahí también vemos ejemplos de personas que están ahí conectándose y preguntándose. Hay un caballero que tiene un momento muy, muy bello de conexión con una de las personas ahí, que empieza a preguntarse por qué, de alguna forma, qué vendrá después, o la conexión entre la vida y la muerte y lo que queda. Entonces creo que de alguna forma esas preguntas también se vislumbran en la película y aparecen más soterradas que estas crisis grandiosas institucionales que sí están súper presentes, pero sí hay unos asomos de luz de estas otras preguntas que siguen vivas como la humanidad, de alguna forma. Siempre van a estar ahí dando vueltas las preguntas por la existencia de distintas maneras. Pues son parte de lo humano y son parte de lo divino, siguiendo el lenguaje de Dios. Es un gran documental para no solo mirar hacia instituciones religiosas, sino básicamente para mirar hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros. Yo creo que nos habla harto de este Chile, de estas comunidades chilenas, de este Chile plural, que nos permite como adelantarnos algunas de las imágenes que hoy estamos viendo más habituales en la Convención Constituyente, con una presidenta mapuche. Hay muchísimo para explorar, para reflexionar en Dios, y para nosotros en el temporal de documentales es
Por supuesto, un orgullo tenerla a disposición de quienes la quieran ver desde el 13 al 18 de julio en la dirección temporal de documentales.cooperativa.cl. Josefina Bushman, muchísimas gracias por la conversación sobre Dios. Hasta la próxima. Muchas gracias, Paula. Y lo mismo para Israel Pimentel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Israel Pimentel y Josefina Bushman son dos de los realizadores de Dios, que es la película con la que inauguramos este temporal de documentales, que es un proyecto, por supuesto, de cooperativa.cl y CCDoc, Corporación Chilena del Documental. Hasta la próxima, la invitación, por supuesto, a ver la película. Cooperativa.cl y CCDoc presentan Temporal de Documentales. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile. Voy a ustedes como peregrino de la alegría del Evangelio. Ya hay conflictos y los conflictos se han ido agravando. Declaramos que Chile es para Cristo. Que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres que viven en Chile. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo. Dios, de Josefina Bushman, Israel Pimentel y Christopher Murray. 13 al 18 de julio. Temporal de documentales.cooperativa.cl